Feliz, soy yo. ¿Me escuchás, Gonza? Estoy muteado, hola. ¿Qué onda? Ahí te escucho yo. Ahí está. ¿Me escuchás, boludo? Sí, te escucho, boludo. Ah, me había configurado las cosas. ¿Qué onda? Todo bien. ¿Qué hacías? No, recién me tomaba unos apuntes para ver qué quería decir porque no me acuerdo, así que voy a ver qué voy a decir. Ok. Así que eso. ¿Va a venir alguien o sos la única que se inscribió? Mira, se han escrito tres, pero nosotros siempre se lo mandamos a todos. Voy a ver de mandarla de grupo. A ver si. ¿Qué estas pibes son colgados? Y si no, bueno, hacemos eso. Ya veo que todos tenían amnesia y nadie se acordaba, ¿no? Ah, no te explico a vos de último. ¿Por qué? Sirve. Sí. Si no De hacemos última me sirve de ensayo. Después vemos si sale bien, hacemos la repite. o charla de trabajo porque total tengo que hacer unos flyers, así que necesito entretenimiento. Bueno, yo te taladro un poco la cabeza y listo. Funciona para mí. Hoy ¿Qué hoy onda? tenía que ¿Cómo hacer un par de cosas. qué tenés ¿Qué? qué tenés que hacer? No, tenía que agarrar y pasarle la música a Michu, que todavía no se la pasé, pero la empecé a editar yo para ver cómo me iba gustando. Y tengo que escribir ya el plan de rodaje. Ah, bien. Sí. Pero entonces la edición va bien. No por mi culpa, porque tengo que editar el sonido y todo eso. Y tampoco Lautaro le había pasado las fotos que saqué el otro día, así que se las pasé hoy a Michu para que las tenga. Así que todo eso está ahí en proceso. Perdón. Absolutamente todo. ¿Qué? O sea, todo lo que es sonido. Sí, tengo que hacer todo lo que es sonido. Bien. Pero lo primero es la música, para los cortes de las escenas y todo eso. Vamos a ver cómo queda. Todavía no estoy del todo conforme. Por... ¿Pero qué hiciste vos la música o qué onda? No, pero estoy tomando decisiones un poco arriesgadas por eso. Pero si no me arriesgo, no gano. Claro, y no. Jaja. Y no. Sí, no, es que podría ir más a lo seguro, pero no me interesa tanto. Puedes poner a ver cuando pasara algo interesante. Bueno, si se conecta, ¿qué hacemos? Esperamos 10 minutos y si no viene nadie, arranco con vos sola. Dale, sí. Me parece mal. Bueno, pues si no viene nadie después de 10 minutos, tampoco lo acertemos porque va a quedar tipo, ¿qué? ¿A quién le estaba hablando este hombre? A nadie. A la nadie. A la nada absoluta. Igual estoy acá yo. O sea que igual me cambié para que. Me tengo que cambiar de lugar porque del otro lado es horrible. Mira. A ver. Igual ya sabes, es el mismo el lugar que de siempre. O sea, un desastre. ¿Qué es tu casa? Sí, es mi pieza, pero es un desastre. O sea, no es muy buen fondo. Es Está mal. un desastre. Yo saturé un poco los colores para que sea más místico, no sé por qué. ¿Vos decís que si hago spam a gente que ayudé no está tan mal? ¿Eh? Si hago spam a gente que me pide ayuda no está tan mal. O sea, mandarles esto ahora, ¿decís? No, esto no otra cosa, tipo mangarles avales para presentar la lista. En total, yo las ayudé. Y sí, está bien. Total, el no ya lo tienen. Pueden decirte que no de vuelta y listo. Fua, qué bien que se ve el color. Parece que tengo un buzo resarpado. No, Pero ¿el no. qué es ese? El de Mica está bueno, ¿no es igual a ese? No, es uno mío, pero es que te dije, acomodó un poquito los colores y se ve como que todo es re poderoso, pero no. Ah, es verdad, porque atrás el disco también está de diferente color. Ujú, ¿viste? Para este lado no es. ¿Puedes hacer esto Horrible. para el Zoom? ¿En serio? ¿Qué? ¿Puedes ¿Qué? hacer para el Zoom? ¿Cómo No, se? lo edito con otro programa. Ah, tanto quilombo solo para eso.
No, pero pará, yo no tenía ganas de ordenar, así que dije, prefiero hacer esto que ponerme a ordenar. Ese- Ahí viene una chica, la admito. ok, dale. Buenas. Todavía no conectó el audio. No Ahí lo sale. conectó. Hola. Bueno, Kiarita, decime, ¿cómo hacemos? Sí, esperemos hasta ahí 10 y si no, bueno, le mandamos mecha, pero em, a priori Pero- preguntarles qué dudas tienen en específico y arrancar con eso, porque qué sé yo, tal vez les pasó como a mí que tienen una consigna y la consigna te traba, ahí, Ah, ¿entendés? las ok. Las consignas se traban mucho y sentís como que no, ¿qué puedes inventar ahí? Entonces, me gustaría que sea un poco como, viste, que yo te había dicho lo de la pareja, y vos me dijiste, pero ¿por qué no haces que no sé qué? ¿Entendés? Algo Ah, así. claro. Y si Bueno, no, agarramos de ejemplo mis guiones truchos que te mandé, que está bueno para... eso puede servir. Sí. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, arrancamos desde ahí. Igual medio yo ya tenía pensado cómo arrancar, eh, para dónde arrancar, que tiene un poco que ver con eso. Em, así que está bien. Que esperamos 4 minutos más. Se nos fue todo el mundo. ¿Qué pasó? No esperamos nada. No esperemos nada. Bueno, si se vuelven a ir, no empezamos. Igual de última te lo voy a decir a vos, ya te lo dije. Va a Sí. ser en el mismo orden. No voy a cambiar nada. De hecho, pensaba decirles que no hablen. ¿En serio? No me hablen. Bueno, bueno, ¿sabes qué? Ya vamos arrancando. Tengo que contar más o menos lo que tengo. Ok. Bueno, Estamos grabando, así que sí, ya sé, estás grabando desde el principio cuando dijimos una gran cantidad de no estupideces. puedo editar. Lo edito yo, lo manejo yo esto. ¿Vos te pensás que soy improvisada? ¿Vos sabés editar? Sí, no muy Wow. bien, pero sin cortar, sí, sí. O sea, Bueno, voy a tratar de no bardearte mucho si no lo tenés que cortar. Bueno, mm, bueno, a ver. ujú. Eh, lo primero con lo que quería arrancar es con la estructura de cine, que es algo como que lo que más nos enseñan, lo que más nos explican. Y no quiero hablar en específico de eso porque realmente es algo que vas a ver vos en tus clases, que va a ver todo el mundo. Vos ves un video de la misma estructura de siempre, con el principio, el desarrollo, el fin, los conflictos, los puntos de giro, primer, segundo, tercer acto. Eso ya está como muy quemado en la cabeza y, y un poco está entre eso, un poco el camino del héroe, todas esas cosas ya te las marcan muy desde el principio y ya tenés que acostumbrarte a eso, acostumbrarte a esto es así. Y cuando me lo enseñaron a mí, por lo menos, me resultó muy limitante y me resultó muy problemático porque yo miraba otras películas y decía, acá no siento que exista esta estructura, y notaba por ahí que las películas que más me gustan no coinciden del todo con lo que yo estoy aprendiendo, con lo que yo estoy estudiando. Entonces, a partir de eso fui que pasé un periodo de enojo muy grande con esta estructura y, y que es fundamental. Creo que a partir de ese momento fue que empecé a entenderme mejor como guionista. Y es que esta estructura está buenísima porque te estás peleando constantemente contra ella. Te dice, bueno, las cosas tienen que ser así y te da bronca y eso te moviliza a querer empezar a ver tus ideas con esta perspectiva y decir, yo quiero esta idea, pero con la estructura de los 3 actos y todo esto, no va a combinar bien. ¿A dónde me lleva esta escena? Y te lleva también a uno mismo ponerse a pensar, bueno, ¿cómo la convierto? ¿Cómo la transformo? ¿Qué puedo hacer con esto que a mí tanto me gusta, eh, teniendo que adaptarme a esta consigna que ya existe? Y empecé así, los primeros guiones que escribía tenían que ver con eso, sí, me estás dando una consigna, pero a mí no me gusta tu consigna. Entonces la voy a hacer como yo quiero, pero
cada vez tratando de lograr que, que esos trabajos se adapten a la consigna para poder aprobar. En principio era eso, existe ya esta estructura, no podemos cambiar la estructura, entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para lograr que, bueno, esto no voy a sacar lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta, entonces hay que encontrarle un sentido, hay que analizarlo, decir, ¿qué tiene que ver esto con el conflicto? ¿Qué tiene que ver esto con los tres actos? ¿Qué tiene que ver con el final al que quiero llegar? Con la historia que estoy tratando de contar. Que en definitiva, lo que nos planteamos de un principio es, tengo esta historia, ¿cómo la voy a contar? Sobre todo con los guiones. A ver, los guiones van sí o sí a convertirse en una película, en un cortometraje, en una animación, en distintos formatos audiovisuales, o incluso pueden convertirse en una obra de teatro, nunca se sabe hacia dónde va un guión. Pero en primera instancia se van a convertir en algo audiovisual. Y vos ya sabés que querés llegar a un final. Entonces, a mí me parecía muy importante agarrar esta idea de que la estructura de guión es completamente negativa y pensarla de la manera de decir, ok, pero yo no la voy a poder cambiar, porque es así. Incluso cuando no la querés cambiar, terminás haciéndola. Decís, bueno, voy a contar una historia de Pepito que se va al kiosco, se le cae lo que compró y de repente se pelea con alguien para que, no sé, ganar plata y de repente está todos felices en su casa. Che, eso son una estructura de 3 actos. Terminaste contando una estructura de 3 actos. Entonces, como estamos en esa disyuntiva, estamos peleando contra esta consigna, está bueno porque nos estimula a crear un montón, nos estimula a estar desafiantes, a estar alerta, a decir, ok, esto a dónde me va a llevar, para contar lo que yo me parece fundamental, la historia que a mí me gusta, la historia que yo quiero que el resto vea, tal cual como está en mi cabeza. El desafío más grande del guión es que las ideas que nosotros contamos las tiene que poder entender del primer al último eslabón dentro de una producción audiovisual, que son a los primeros a los que tenemos que convencer con el guión. Es el primer público que nosotros tenemos de una película. El equipo técnico es el que lee esto y dice, ah, ok, esta es la película que estamos haciendo. Me gusta. ¿Qué puedo aportar para que esto se alimente? Entonces, vos les estás contando una idea y querés que ellos la entiendan tal cual vos la pensaste. Después el mismo público le tiene que pasar lo mismo. Cuando ya está grabada la idea, tienen que tratar de sentir lo que vos querés sentir en esa escena. Y por eso es muy importante esta primera idea, este primer sentimiento, este primer impulso que uno quiere lograr. Entonces algo que yo me anoté que era muy importante es que hay que centrarse en lo que más interés nos da en nuestra historia. ¿Qué es lo más interesante? Muchas veces pensamos tanto en el conflicto, en el personaje, en el protagonista, pero yo creo que mucho tiene que ver con qué es lo que más nos interesa, porque en definitiva si nos sentamos y nos ponemos a escribir un guión, es porque nos interesa. ¿No? O sea, bueno, sí, obviamente nos obligan, hay veces que nos pagan, hay veces que es un trabajo práctico, pero en definitiva, una vez que ya estás en eso, te tiene que interesar a vos. Si no te interesa a vos, no le va a interesar a nadie. Entonces, eso que a vos te produce interés es lo que tenés que hacerle llegar a la gente. Por eso es que sucedería que si nos dan una misma premisa a todas las personas que estamos acá, vamos a desarrollar la idea de una manera completamente diferente, porque lo que nos cuentan posiblemente tenga diferentes puntos de interés para cada uno. Ahí me doy cuenta que tengo solamente Gon y que no saben cómo me llamo. Me llamo Gonzalo Márquez a todo esto. Ahí está, Gonzalo Márquez. Bueno, entonces, tiene que resultarte interesante a vos. Lo que a mí me interesa, posiblemente no sea lo mismo que le interese a todo el mundo. Entonces yo le voy a hacer foco a lo que para mí es importante de lo que me cuentan. Contame la historia del cerrajero de la esquina de mi casa, me dicen. Ok, tenés que contar esto. Y cada uno va a elegir en dónde poner el foco. Si yo le pondría el foco por ahí la historia de su vida, de cómo llegó a ser un cerrajero exitoso, de todo lo que luchó, todo lo que sufrió y cómo lo atravesó para llegar hasta donde está. Otros lo pondrían quizás en un conflicto que tiene en la actualidad con otros comercios. Y dicen, no, yo quiero una lucha ahí y de repente estrategias de marketing para ganar más clientes y bla, bla, bla. Ok, eso también es muy interesante.
Y así cada persona va a encontrar un puntito de interés en su vida. Incluso quizás pueden, no sé, nos metemos en la familia y decimos, este cerrajero está en problemas con su pareja. Y cómo este cerrajero lleva una cerrajería mientras está peleando con su pareja y a punto de separarse. Todo es muy interesante, pero cada persona va a elegir dónde poner el foco y después hay que escribirlo. Y ahí es donde está el problema. Porque yo quizás tengo 7.000 millones de ideas, pero solamente se va a ver una en el guión. Una, dos o tres, pero no más. Y no puedo hacer que el director de fotografía o la persona de arte piensen lo que se les cante de esta idea. No, no, no. Es esta la idea, la lees de principio a fin y tenés que entender todo. Lo que va a suceder y sobre todo el tono que le vamos a dar. Porque ahí es donde se define una película. Un audiovisual se define en el tono que vos le das a las acciones, el orden de prioridad, el tiempo que vos le das a cada una. Y bueno, y eso nos hace volver de nuevo. Es lo que a vos te parece interesante y lo tenés que defender en cada escena. Esto que te parece interesante lo tenés que ir convirtiendo de a poquito hacia un final. Y ahí está ese laburo. Yo inventé un concepto que no sé a quién se lo robé, por eso un poco medio que lo inventé, no sé de dónde carajo salió, que se llama no romper la casita. Es un concepto muy tonto, pero que se basa en cuando estamos creando algo, construimos una especie de casita. Imagínate una casita de palitos, ahí con fósforos pegada. Yo nunca hice, pero se entiende, ¿no? He hecho con cartitas. Vos cuando lo estás construyendo, ya estás contando algo, mostrando muchas cosas. Y hay algo que nos sucede cuando escribimos mucho que nos hace desviarnos del foco de lo que queremos contar. Entonces, de repente, es como que estás construyendo una casita, supongamos que es esta cinta adhesiva, no sé por qué, que decimos, bueno, la estoy construyendo y tendría que seguir subiendo hacia arriba, no tendría que desviarse, pero de repente decís, pero le quiero sumar acá, y acá, y acá, y de repente estás construyendo una ave corta en vez de una casa, y se te va a caer en algún momento, tenés que ir hacia el mismo punto que ibas en un principio, y sabiendo qué es lo más interesante de lo que escribís. Para mí es muy importante esto, porque de conflictos va a hablar cualquier persona, de lograr que el protagonista venza el conflicto es de lo que más se habla, pero no se habla mucho del interés, de lo interesante. Estamos contando historias interesantes, si no, no las va a ver nadie. Eso es lo más importante. Tenemos una historia que me tiene que gustar y que cada escena nos tiene que gustar, que tiene que ir al mismo punto. Entonces a mí me gusta mucho pensar que cada escena es una película en sí misma y nos tiene que contar algo. No puede terminar una escena y que yo diga, bueno, ¿qué sentí? No sentí nada. ¿Qué reflexioné? No reflexioné nada. ¿Qué información obtuve? No obtuve ninguna. Ok, no está ayudando al propósito general de la idea. Esa escena es inútil. Es un gasto de dinero encima, porque si lo pensamos en protocolos audiovisuales, es un tiempo de rodaje, es poner las cámaras, es poner los lentes, es poner las luces, es citar personas, es un montón de gente que se tiene que movilizar quizás de diferentes lugares, un montón de viaje, en una escena que no sirve para nada, que es un capricho. Entonces, por eso cada escena tiene que hacernos sentir algo, compenetrarnos con algo. Entonces yo creo en eso, que tenemos que escribir y decir, bueno, a ver, ¿a qué le quiero poner el foco en esta escena? Quiero ponerle el foco a una reflexión. Quiero que acá el espectador reflexione conmigo, ok, este es el personaje y también puede ser un poco forro. Ok, bueno. ¿Y de qué te sirve eso? No, quiero que esto ayude después para plantearnos que el protagonista o un personaje secundario tiene mucha ambigüedad y que puede manejar dos tonos. Bueno, lo estás defendiendo de a poquito. Entonces, ahí cuando te centras y decís, bueno, no es una discusión normal y listo. Es la discusión donde descubrimos que este personaje es un forro. Entonces, ¿cómo logramos, con todos los recursos que tenemos, con los que contamos, mostrar a este personaje como un forro? Y ahí ya se tiñe totalmente la manera de escribir. Empezás a añadir palabras que favorecen este entendimiento, que favorecen al actor para poder elegir qué hacer en escena, que favorece al director de fotografía para elegir dónde poner la cámara,
que favorece al iluminador para ver si genera un efecto para que este personaje se vea más tenebroso, para ir cambiando entre lo tenebroso y lo lumínico, lo brillante, digamos. Ok, hay un montón de información ahí, buenísimo, gracias. Yo lo leo como parte del equipo técnico, digo, qué bueno, loco, hay un montón de cosas para laburar en esta escena que me pareció una pedorrada. Entonces, así se escribe en cada escena, porque si no estamos muy pendientes de ir hacia el final. Y en eso nos damos cuenta que la mitad de las cosas que escribimos no nos interesan para nada, simplemente fue parte de una escalerita para llegar al final. Y que digo, bueno, esta escena me chupa un huevo, ¿no? Y estás mirándolo con un amigo, estás mirando lo que grabaste en tu casa y le decís, no, bueno, pasa que esta escena, a ver, te explico, y terminás explicando lo que hiciste, en vez de que se explique solo, porque te das cuenta que lo que grabaste no te sirvió, no te gustó. Fuiste simplemente derecho al final. Que eso también es como un error muy grande que tenemos como guionistas, de querer rápidamente llegar y acelerar el proceso para ir al final. Y no, digamos, hay etapas, hay que ir atravesándolas. Pero insistiendo en este principio de lo primero que les quería decir sobre esta estructura, para que la respetemos, es primero que hay que desafiarla, desafíen la estructura, desafíen todo lo que les parece que es una regla que está mal, tanto en trabajos prácticos como para la vida. Desafiarla es algo que nos hace enriquecernos un montón. Yo desde decir, esto es lo que me piden que haga, no me gusta, lo quiero hacer así, logré muchos de los guiones más interesantes, porque sí o sí tenía que adaptarme a esas consignas y sí o sí no quería. Entonces tenía que lograr una manera que parezca que sí, pero no. Y así sucesivamente. Entonces ahí aparecen muchas cosas muy ricas. Decir, no, yo quiero meter esta escena. ¿Para qué carajo querés meter esta escena? Para nada, porque me gusta, me parece copada. Ok, bueno, pero no se ajusta a esto. Bueno, listo. Entonces me pongo yo a pensar, ¿cómo hago que esta escena sume? ¿Qué hago? Y te encaprichás. Y a veces ganás y a veces perdés. A veces terminas sacándolas. Decís, no, tenés razón, no lo logré. Te quedas caliente y te quedas pensando cómo hacerlo en la próxima escena. Es así. Porque las consignas que nos dan, en definitiva, son muy limitantes. Pensamos que nuestra creatividad es inmensa, que no podemos más de todo lo que queremos poner, y nos da bronca todo lo que sí tenemos que poner, porque decimos esto no me sirve, no suma, no lleva a ningún lado. Entonces, nada, desafiar estas reglas y después defender la idea. La idea es eso lo primero que van a tener. Todo lo que van escribiendo, todo lo que pasa hasta que terminan de escribir el guión, seguramente es burocrático y es aburrido, no les gusta tanto como la idea. Entonces siempre hay que lograr que la idea esté todo el tiempo presente, que nos guste, que nos involucre. Cuando van viajando en el colectivo y dicen, se me ocurrió esto, qué interesante que es, me gustaría mostrar esto. Bueno, esa es la frase, ese es el espíritu, esa es la llama de la idea, esa es la energía que va a alimentar toda la idea. Lograr que las personas que miren esto se entretengan con lo mismo que a mí me entretuvo. Y a partir de eso es que se tiene que escribir. Después el resto realmente es muy burocrático. La escritura de guión es de las más injustas, porque no tiene puntos para, para agregarle, digamos, para decorarla linda. No tienes como un libro que vos lees y dice, entonces cruzó la puerta, brillante y segura, su mirada... No, no, no. Natalia cruzó la puerta, estaba mirando firme al horizonte. Fin. Eh, Muy interesante. Gracias, Gaspar. Entonces, es sí o sí una cuestión muy literal, muy fría, tiene que ser clara, tenés que escribir de una manera que te entiendan del primero al último que lo lee. Y eso es muy tedioso. El que escribe libros o el que escribe cuentos lo debe saber. Es muy hermoso describir una situación, pero para describirla en un guión ya no es tan hermoso. Tenés que contar qué es lo que hay en la escena, qué es lo que sucede, qué es lo que le pasa al personaje, qué es lo que queremos reflejar. Y no es tan poético, no es tan hermoso. Pero bueno, a ver, yo con el tiempo ya aprendí a escribir guiones que me parecen lindos y que tienen algo de poética, pero es por después de haber escrito mucho y de darme cuenta que también desafiar el límite. Antes me pedían mucho que le saque descripción a lo emocional de los personajes. Y yo les decía, ¿cómo carajo te explico qué es lo que está haciendo y por qué? Que a mí me pasaba. Entonces
aprendés a resumir, aprendés a poner palabras que tengan un poco de magia, me gusta decirle, y nada, describís mejor las escenas. Pero nada, desgraciadamente es así. Es frío, es muy, muy frontal, no tiene. No hay manera de que vos lo leas y que te guste leer un guión. A mí me gusta actualmente, porque me gusta leer guiones y me gusta escribirlos, pero cuando los lees es como esto es aburrido. Obviamente lo agarra, no sé, García Márquez, por decir alguien que tiene mi apellido, y decís, oh, qué lindo, qué interesante, wow, mirá qué bueno que me describió el lugar donde están. Genial, yo no puedo hacer eso. Tiene 3, 4 lámparas, está oscuro, se ve sucio. Desde una puerta entra Natalia caminando. Ya está, es todo lo que puedo poner. Bueno, estas son las limitaciones. Y nosotros, de nuevo, agarramos esta idea y la defendemos. Y a partir de ahí es que el guión se va a llevar a cabo. Que me parece muy importante que sepan que los guiones, por lo general, cuando empezamos a escribirlos, son malos. Los primeros guiones que escriban van a ser malos. Se van a equivocar un montón. Van a escribir cosas que no les gustan, van a escribir cosas que no le gusta a nadie, cosas que no le interesa a nadie, y es parte del proceso. Hay que escribir mucho para poder escribir bien, o por lo menos estar todo el tiempo pensando en cómo escribir. Van a escribir un trabajo práctico por quizás que les parece una maravilla, y después otro que les parece horroroso. Y tienen que lograr que siempre se sientan en el medio entre ambas. No es ni horroroso ni es hermoso, porque ya pasó esa etapa de querer enamorarnos a nosotros mismos cada vez que escribimos algo. Tenemos que escribir. Si no escribís, no estás escribiendo. Entonces, es lo único que necesitas hacer para ser escritor, para escribir guiones. Escribir, estar escribiendo. Entonces, práctica, tomarle el gusto, hacerlo con disfrute, digo, porque es algo. Sí, es tedioso tener que explicar una idea que para ustedes está tan clara en la cabeza y que lo entienda alguien que por ahí no consume el mismo contenido que el que ustedes quieren generar. Pero bueno, es lindo, es interesante, pero se practica, realmente se practica y hay que equivocarse. Yo les diría que una vez que encuentran un formato de guión que les gusta, que les hace sentir cómodos, no traten de pasarse mucho a otros formatos. Vieron que hay 7000 formatos de guión. Traten de no variar tanto entre eso porque así pueden empezar a sentirse cómodos con lo que van escribiendo. Si no, no van a lograrlo. Si están todo el tiempo, ay, ¿cómo era el formato de esto? ¿Cómo era el formato de aquello? No, bueno, ya está. No escriban en un formato, agarren el Word eh, y desde ahí van a poder sentirse más cómodos, tratando de convertir en una rutina las cosas más tediosas. Acá ponen que si quieren preguntar algo, y ya estoy por pasar a la siguiente parte, digamos, a la más interesante, que es cómo vamos a llegar a estas ideas, cómo crearlas, que es la que más me gusta a mí. Pero, pero sí, para cerrar es eso, que hay que defender esta idea. Y que si no practican, posiblemente sus guiones siempre estén en el mismo lugar. A ver. Si alguien tiene una pregunta, la puede escribir acá en el chat, si no quiere activar el micrófono y la cámara, porque es una fiaca, lo entiendo. Y si no tienen ninguna duda, igual era bastante tranqui, pero también si quieren dejar una pregunta de algo que no están pudiendo resolver o algo que les hace. Cuéntenme qué los hace sentir incómodos cuando escriben guiones, porque posiblemente es ahí donde tenemos que hacer foco. Lo que sale bien o que sale mal, digamos, es completamente arbitrario. Va a salir bien y va a salir mal conforme ustedes practiquen. Pero sí hay cosas que son incómodas de escribir un guión. Bueno, lo primero que les quiero decir es que para escribir un guión no tenemos que pensar como directores. Eso es un problema que sucede mucho. Leo muchas veces guiones que dicen, no, se hace un primer plano, bla, bla, bla. Y este no es el guión técnico, este es el guión literario. Acá tenemos que contar la situación como se nos ocurre. El director puede decidir meter 755 planos en esta escena. Y ya está, es del director. Una vez que nosotros terminamos el guión, ya el guión es de los actores y del director. Ya está, no es más nuestro. Entonces, muchas veces cuando escribimos como directores nos pasan dos problemas. El primero es que ya queremos que la película salga como está en nuestra cabeza que tiene que salir. Realmente no sucede. Y les recomiendo que si están en grupos
para hacer trabajos prácticos o grupos para hacer proyectos, salgan del lugar de guionista-director. Es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor dirigir una idea que no es suya y es también muy enriquecedor que alguien dirija sus ideas, porque así pueden empezar a entender nuevas dinámicas que son muy copadas. De hecho, sus ideas pueden ser mejor realizadas por alguien más. Y eso es loquísimo. Pasa todo el tiempo. Ustedes ya la escribieron de una manera y de repente lo ve alguien y dice, che, esto puede ser así. Y empieza a sacar oro de cosas que ustedes mismos dejaron en este mapa que es un guión, una guía. Eso es un guión. Entonces, si pensamos como directores, ya estamos preocupándonos por cosas que son del productor o que son del director y nosotros somos guionistas. A la hora de ser guionista no podemos intentar ser todo. No importa si al final de cuentas ustedes van a ser los productores y guionistas. Eh, Traten de escribir de una manera que se entienda para ustedes, pero no se pongan en roles que no son los suyos. Y a partir de eso, vamos a empezar a hablar de cómo generar ideas para escribir un guión. Pero tomo un mate. Bueno, lo primero que puse es que tienen que generar sentimientos, ¿no? Los guiones tienen que generar risa, ternura, tristeza, angustia, empatía. Y el enfoque siempre es que las personas que lo miren sientan o vivan lo mismo que ustedes están queriendo hacer, ya sea también intriga, suspenso, miedo o incertidumbre. Eso es fundamental. De lo que ustedes piensen tiene que generar algo. No piensen ideas diciendo, oh, bueno, tenemos que hacer esto. Ok, vamos para acá. Listo. 2 o 3 acciones con un pequeño conflicto. No, la idea del guión es provocar sentimientos. Vieron que, por lo menos en radio, yo aprendí que se decía mucho que hay que entretener, educar o... ¿cómo era la otra? Eh, Informar, entretener o educar. Y, digamos, en el cine no tenemos la misma limitancia, pero sí, hay que generarle algo a la otra persona. No te podés, lo peor que te puede pasar que alguien mire tu película es que se vaya y te diga que no pensó y no sintió nada. No lograste tu objetivo. Tu objetivo es que sientan algo, aunque sea estar incómodos. Tenés que lograr que sientan algo, que piensen en algo. Y para eso, vos también tenés que sentarte y ver tu idea. Muchas veces la idea es una frase también, es una secuencia de acciones. Y tenés que sentarte y tomarte el trabajo de decir, ¿qué es lo que más me gusta de esto? ¿Qué es lo que me parece más atractivo acá en esta historia? Es un laburo, es un ejercicio, sentarse y decir, esta es mi idea, ¿por qué me parece entretenida? ¿Por qué me gusta? Y una vez que lo encontrás, tenés que subrayarlo y decir, ok, es esto. Me interesa mucho el vínculo madre-hija que tienen en esta historia. Me parece muy tierno, me parece muy inspirador, me parece muy cálido. Cálido. Son muchas palabras que te sirven, las anotás. Antes de escribir el guión, háganse un documento aparte o una hoja arriba de donde empiezan a escribir el guión y pongan cálido, inspirador. ¿Entienden? Esas son las palabras que después tienen que tener, eh, estar pintando los colores de las escenas. Para eso existe este ejercicio de pensar, ok, ¿qué me gusta de mi idea? ¿Qué me parece entretenida? ¿Qué le puede gustar a otra persona de esta idea? Y a partir de ahí la labor es empezar a defenderlo, como ya les decía antes. Hay que defender que las sensaciones estén todo el tiempo fluctuando hacia el mismo lugar que ustedes desean. Entonces, dicho esto, una de las cosas que yo pienso para escribir un guión, y que me parece fundamental para encontrar ideas para un guión, es empezar a ponernos restricciones, ponernos límites. Lo mismo que les decía antes, yo lucho, constantemente estamos luchando contra la estructura de 3 actos, contra el conflicto, el camino del héroe, todo eso existe y no nos queda otra que luchar contra eso. Pero también pienso que es lindo ponerle límites, porque si yo les digo, escríbanme una historia ahora, es un montón. No sé si tenemos por ahí en claro hacia dónde ir. Todo parece muy importante para contar una historia. Pero si de repente empezamos a poner límites,
tenemos que empezar a mirar en detalle todos los sí que tenemos a mano y también mirar con recelo y con enojo todos los no. Si yo les digo, este es el presupuesto que tienen para grabar una idea, solamente pueden tener 2 jornadas de grabación. Traten de que no sean más de 3 locaciones diferentes. ¿Ok? Ah, y ahí ya hay un límite. ¿Qué 3 locaciones? Bueno, ¿con cuáles dispongo? ¿Cuáles tengo a mano? ¿Cuáles son accesibles? ¿Cuáles son cómodas? No voy a pasar de una locación a la otra y que hayan 25 kilómetros y nadie tenga ni auto, no me pasen colectivos, no me conviene. Ya son límites. En esos límites ya nos podemos centrar para empezar. Em, a mí me gusta pensar siempre en lo que tengo para poder escribir. ¿Qué es lo que puedo conseguir? Por ejemplo, seguramente ya conocen 2 o 3 actores y actrices que saben que se van a copar con ustedes. Un error que cometía mucho y cometíamos cuando estudiábamos con mis compañeros era el de pensar siempre en personajes que no teníamos. Era bueno, ¿qué conocemos? Personas de nuestra edad, hombres y mujeres de nuestra edad. Ok, ¿qué escribíamos? Hombre de 58 años, de clase baja. ¿Conocemos gente de 58 años de clase baja que quiera laburar con nosotros? ¿O que aparente tener 58 años y ser de clase baja? No, no lo tenemos. Y de repente toda la idea se basa en algo que no vamos a poder conseguir o que nos va a costar muchísimo. Y ya arrancaste desde una premisa que no podés sostener. Decís, sí, qué bueno, la historia de este hombre, bueno, ya está, se cayó. Tenés que tratar de crear con lo que podés tener. Entonces, cuando me empezó a ir mejor, fue cuando decía, bueno, ¿quiénes son las personas que sabemos que van a poder actuar en nuestros trabajos? Estas personas. Ok, bueno, inventemos personajes que correspondan a las características de estas personas, digamos, un rango de edad, un rango socioeconómico, un rango educativo, cultural, situaciones que le pueden pasar a personas de esta edad, un poco más grandes, un poco más jóvenes. Ya empieza a haber algo para trabajar. Entonces me pasaba que tenía actrices, yo, más actrices que actores, entre 20 y 30 años, y dije, acá hay que poner el foco, en la vida de estas personas. ¿Qué me interesa de estas personas? ¿Dónde lo puedo grabar? Y lo puedo grabar en lugares que son parecidos a donde yo vivo, donde viven estas personas. Lugares de clase media, media baja, media. Ok, entonces ya hay un tono acá, hay algo que se puede contar. Ustedes tienen que aprender a estar perceptivos y hay historias en todos lados. Entonces, si de repente se ponen a imaginar, ok, ¿qué quiero que pase con estas personas que actúan para mí? ¿Qué necesito? ¿Qué me gustaría ver? Y ahí ya empieza a aparecer. Digo, a mí también me pasa que tengo mucho vínculo cercano con muchas actrices y conozco los trabajos que vienen haciendo. La mayoría infantiles. Les cuento esto ya dando más en detalle. La mayoría de los trabajos que hacen personas que cercanas a mí son obras de teatro infantil, porque son las que más plata dan, porque en invierno y en verano, en vacaciones, hay un montón de laburo para eso. Hay un montón. Eh, Hasta pueden hacerse compañías pequeñas independientes e ir a animar fiestas infantiles, ir a las escuelas, ir a los jardines. Hay un público ahí, hay plata para ellas, para mis amigas actrices. Entonces, por ahí hay personajes que nunca han realizado, personajes emotivos, personajes fuertes, personajes en lucha, personajes crudos, personajes que vivan una realidad fuerte y, no sé, violenta o una realidad muy sexual. Digo, como que no pensamos por ahí que a darle una oportunidad a un actor o una actriz para que se vea puede ser también el motivador de una historia. Decimos, bueno, yo quiero ver este personaje más violento y más sexual. Ok, ¿qué entorno le doy? Desde ahí se crea, ya hay un montón de límites. Miren todos los límites que hay, el presupuesto, los días de rodaje, los actores que contamos. Y ya empiezan a aparecer cosas. Entonces ya es cuestión de empezar a componer con los elementos y empezar a hacerlos jugar. Realmente son muñequitos los actores cuando estamos escribiendo un guión. Decís, bueno, a ver, yo tengo este muñequito y quiero que haga esto. Ok, venís acá, y vas para allá. Y ahí ya se empiezan a convertir como en una especie de juego en nuestra cabeza, que está buenísimo
para empezar a plasmar este principio, esta idea de un guión. Entonces, ponerse límites está buenísimo. Después, ustedes ya van a poder empezar a romperlos, se van a cansar de esos límites. Si ustedes mismos se plantean límites, una vez que ya no dan más de sostener ese límite, lo van a poder romper, pero con intención. Digo, si de repente dicen solamente 3 días de rodaje y dicen, no, pero yo quiero hacerlo en 4. ¿Por qué? ¿Para qué? Si venía trabajando en 3, ¿qué voy a sumar en estos 2 días extra de rodaje? Si deciden que sea con una cantidad de personajes y no más, y de repente dicen, no, necesitamos un personaje más, ¿ok? No es que pusieron personajes por poner, necesitan uno, ya saben que lo necesitan, ya saben que les parece importante, ya tienen una historia armada y ya les parece muy importante sumar todo eso que no se podía. Y bueno, desde ahí yo creo que se generan cosas buenas. Entonces siempre pónganse pequeñas pautas al escribir. Desde esas pautas que ustedes empiezan a escribir, se van a empezar a encontrar muchas historias. Realmente les digo, hay historias en todos lados y es cuestión de ponerse a prestar atención. Eso me lleva a otra manera que yo uso mucho para pensar en ideas, que es la de la, la inspiración. Pero no inspiración de, ay, me cayó un rayo. No, eso no existe. Todos los días de mi vida siento 2 o 3 estados anímicos y no siempre son los estados anímicos para escribir un guión. Si escribiera desde las emociones que estoy, a veces habrían ideas oscurísimas, hay ideas que habrían ideas súper infantiles, y no. El laburo es sentarse y escribir incluso cuando no hay ideas y plantearse justamente todas estas pautas para ir cumpliendo, y ahí van a ir avanzando. A ver, hay que ser muy perceptivos. Es fundamental. Por ejemplo, en el cine yo creo que todo el tiempo vemos cosas que nosotros en nuestra cotidianeidad podemos ver, ¿no? Imagínense el principio de cualquier película, cuando están estos planos de presentación y medio como que la película trata de contarnos el ritmo y la impronta, el contexto de un lugar que corresponde ya sea o al conflicto general de la historia o al mundo interno del personaje, ¿no? Eh, Están estas escenas que decís, ah, bueno, empieza todo suave, calmado, y empiezan a ver como, no sé, pienso en Encantada, digo, que ella era tan mágica, cómo veía el mundo, y entonces lo conocíamos de esa manera, también que al principio era animada, pero bueno, conocíamos el mundo de esa manera, desde cómo ella lo sentía. Entonces, y de repente el mundo que ella vivía, sí, estaba rodeada de animalitos mágicos y lo que sea, pero era vivir en una casa, salía el sol y habían plantas. Todos tenemos eso en nuestra casa, o tenemos a alguien que lo tiene, cercano, y es ponerle atención al detalle y al gusto de esto y decir, ah, mira qué lindo si lo cuento así, si le pongo amor a esto que yo ya tengo todos mis días, que es simplemente sentarse y mirar las cosas. Digo, ahora yo tengo una ventana, un lindo atardecer. ¿Saben cuántas veces tengo un lindo atardecer en mi ventana? Un montonazo. Y realmente, sentarme y prestarle atención eh, sucede pocas veces. Y bueno, supongo que esto sí lo vivieron y lo conocen. Eh, También depende de la emoción que nosotros tengamos, la misma ventana va a tener otro sentimiento. Eh, Cuando yo estoy triste, me parece muy melancólico, me parece poético, me parece tristón, me parece depre, me parece bajón. Cuando yo estoy alegre, me parece hermoso, es como que se está yendo un lindo día, qué alegre, qué fuerte, qué bello, me encanta, estoy re feliz. Cuando estoy enojado, digo, este atardecer de mierda, que hace acá cerrarme la ventana, ¿entienden? Entonces, hay para inspirarnos en cada cosa que nosotros vemos, y a veces hay que sentarse y detenerse a ver lo que tenemos enfrente. Muchas veces pensamos tan para afuera que nos olvidamos que lo que más podemos escribir son las cosas que nosotros conocemos. Em, ¿Nunca vieron esos guiones que incluyen ideas súper forzadas? Que decís, ¿por qué está esto acá? No tiene nada que ver con lo otro, como que nos quieren meter un mensaje que se nota que no es el mensaje del productor, ni del guionista, ni del nadie. Simplemente porque corresponde a la época. Y se ve súper fuera de contexto. Y decís, ¿qué verga pasa con esto? No sé, hoy en día un montón de la industria audiovisual argentina está llena de productores y guionistas, hombres, que están hace 25 años escribiendo guiones, y de repente estas mismas personas tienen que empezar a escribir con más perspectiva de género.
y se dan cuenta que es como, valoro la intención, pero no lo sentís, no lo crees, después te contradecís en la siguiente escena que se nota que no es la que te forzaron a poner por el contexto actual, y ahí es que decís, ah, la puta madre, esto es horrible. No, porque no es cómodo escribir sobre lo que no conocemos. Em, no, no es lo mismo, digo, si yo quiero escribir la historia sobre la lucha feminista, que si lo escribe una mujer, que si lo escribe una mujer que encima lo vivió, ¿entienden? Eh, ¿Se puede de las tres maneras? Sí, se puede. ¿Qué lleva? En mi caso, por ejemplo, me lleva a acercarme a mujeres que sufrieron el machismo de cerca y que me cuenten sus historias, absorberlo, preguntarles, cada vez que escribo consultarles, che, esto me parece que no, vos qué pensás? ¿Esto está bien? No, no está horrible. Ah, ¿y por qué está horrible? Por esto. Ah, eso nos lleva. En cambio, si escribo de cosas que vivo yo todos los días, de mi realidad, o cercanas a mi realidad, es probable que yo esté muy cómodo, porque conozco cómo van a actuar los personajes, conozco cómo van a ser los climas, cuáles son las importancias de los momentos. Yo no soy padre. No me imagino escribiendo sobre un vínculo padre-hijo. Sí soy hijo, digo que todo el mundo creo que somos hijos, ¿no? No nos queda otra. Pero si yo lo quiero enfocar desde la perspectiva del padre, realmente ahí estoy en problemas. Me está pasando ahora que veo muchos cantantes que de repente, no sé, pasaban de ser los solteros codiciados a ser padres, y se empieza a reflejar en sus canciones. Y decís, ah, mira, claro, están viviendo otra realidad, ya no escriben más sobre estar en cuero, en una fiesta con todos en bikinis, tomando un caipirinha. Ahora escriben de que quieren llegar a su casa para abrazar el amor de su vida todas las noches. Y decís, ah, mira cómo cambió el mensaje, cambió la realidad, cambia lo que conocen, escriben desde otra perspectiva. Pero bueno, como guionistas también tenemos que escribir historias sobre gente que no nos representa para nada. Entonces ahí también hay que tomar inspiración, ser perceptivos y decir, ok, ¿qué tengo en común con esto? ¿Qué me gusta? ¿Qué no entiendo? Ok, me contaron la vida de alguien. Ah, listo, bueno, ¿cómo la escribo? Ya no te queda otra, es tu trabajo, lo tenés que hacer. Te tenés que saber poner en el lugar de esa persona. Y eso sí, ya lleva un laburo, hay que laburar mucho. Muchas veces que antes de escribir un guión, antes de que empiecen a aparecer palabras en un guión, está el laburo que nosotros tenemos que hacer de investigar si la idea funciona, si los personajes se sostienen. Hay que hacerlo. Eh, hacia dónde queremos ir. No escriban nunca escriban un guión, por favor, jamás. Jamás escriban un guión directamente. No arranquen un Word y digan, ok, título, escena uno toma uno no escriban, tomas no lo escriban porque eso también es para el guión técnico. No escriban escena uno interior, bla, 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 y ya empiecen a escribir la descripción. No lo hagan, por favor. Ya tienen que tener, aunque sea ustedes, en un papelito, hacia dónde quieren ir. Háganse una guía para escribir el guión. Un guión para escribir el guión. Tienen que hacerse un machetito ahí, bueno, vamos por acá, vamos por allá, vamos, me gusta esto, me gusta aquello, necesito que se note esto, ok. Y ahí empiecen a escribir, porque si no, es como que queda en la nada. Porque aparte, realmente les va a pasar que escriben un poquito hoy, que están re manijas con el tema, y pasado mañana, que capaz que se les pasó o están en otra cosa, lo leen y dicen, bueno, tengo que seguir escribiendo. ¿A dónde quería ir con esto? Y es como, oh. No hay nada más feo que agarrar una idea que fue del yo del pasado y tener que sostenerla desde el yo del presente. Somos dos personas diferentes, sentimos cosas diferentes. Tenemos, no sé, yo pienso que el estado anímico cambia todo el tiempo. Entonces, quizás a alguien acá les rompieron el corazón y si les pregunto cómo estás, me dicen, mal, me rompieron el corazón. Y se preguntan, pero ¿cómo te sentís en este momento? No, tranquilo, acá escuchando lo que decís. Entonces no estás mal, estás tranquilo. Digo, emocionalmente estás bien en este momento. Pero pensamos siempre en un globo, nos convertimos en un globo y nuestra vida es un globo, todo está junto. No, no, en este momento estamos bien, posiblemente ustedes están bien. Y si están mal, lo lamento mucho, perdón. Vamos a tratar de cambiarles ese sentimiento. Em, pero bueno, esta inspiración, volviendo a este punto, que es observar el mundo y ver qué nos gusta y cómo queremos contar ese mundo.
¿Ok? Ese es un lindo desafío. Y que me ayuda también para repetir lo de antes de ponerle amor a cada escena. Digo, una escena de cómo es la casa de un personaje es vital, por más que es un trámite. ¿Qué sentimos al estar en la casa de este personaje? Esa es su labor, hacerlo sentir, expresarlo en palabras que ayuden a sentirnos ahí. Este personaje que está maniático y que tiene ganas de asesinar a todo el mundo. ¿Cómo es su casa? No me pongan un plano tipo, bueno, ok, el chabón en la casa, siguiente plano, agarrando un cuchillo y con sangre. Tipo, pará, ¿qué hay en esta casa? Hacerme sentir lo que ese personaje siente. Es muy enriquecedor. Como guionistas es muy enriquecedor siempre ponerle sentimientos a cada escena. Entonces, nada, vean el mundo, abran los ojos, escuchen música, por ejemplo. Escuchar música y ver qué les hace sentir es una linda, porque creo que el lugar donde más creativos estamos es en el colectivo, cuando estamos escuchando música, volviendo a casa, oyendo a algún lado, que de repente suena una canción y dicen, ay, me imagino a una persona caminando así, y de repente salta así, ay, sería re gracioso esto, estaría re bueno, y eso te lo disparó un estímulo, que es la música. Imagínense cuántos estímulos hay en internet para escuchar. Los que no conocen, música incidental, música, soundtracks de bandas sonoras, digamos, eso es muy enriquecedor para el alma creativa. Le están dando estímulos. Y si esos estímulos encima corresponden a cosas que ustedes no experimentan a diario, digo, yo no escucho heavy metal, pero si me pongo un instrumental ahí de heavy metal, seguramente voy a escuchar ahí, todo fuerte, molesto, me hace ruido, me hace sentir incómodo. Y esa incomodidad también es parte de la creatividad. Digo, ¿cómo reflejo esta incomodidad que siento? ¿Qué, ¿Qué puedo crear desde el sentimiento de la incomodidad? ¿Cómo puedo hacerle sentir esto a otra persona? Que no sea simplemente ponerle la canción y un parlante en el oído, tipo, realmente hacerle sentir esto, pero con sensaciones, con acciones. Así que nada, eso de ser perceptivo es muy importante. Miren cuadros, miren series, miren cosas. Ahí van a encontrar un montón de estímulos que les van a despertar ideas. Esta escena yo la hubiera hecho así, van a decir. Ok, y esta sí. Y de repente, bueno, ya juntan dos escenas que quieren hacer de una manera diferente y a partir de ese momento ya tienen una idea propia. Y listo, ya está, ya pueden ir para adelante. Em, Eso me hace ir a este pequeño como paréntesis dentro de mirar ideas de otros y pensar cómo las harían. Yo estudiaba teatro hace unos años y un profesor mío me decía que yo trate de hacer las caras, por ejemplo, que hacía, no sé, Pablo Echarri, para hacerme el seductor. Hacer yo de seductor como si fuera Pablo Echarri. Y me decía, no importa, copiale hasta el último gesto. En el momento en que vos lo empieces a hacer, ya no va a ser más el gesto de Pablo Echarri, va a ser el tuyo. No, porque no sos Pablo Echarri, sos vos. Y cuando lo interpretas ya se convierte, se polariza y ya es otra cosa. Es muy imposible que yo mire los gestos que hiciste y piense, esto es de Pablo Echarri. Ya es tuyo. Lo mismo sucede con muchas ideas. Ustedes pueden tomar premisas de otras cosas y elegir cómo contarlas en su tono, en sus maneras, que las van a ir conociendo también, entre más escriban, van a conocer el tono y la manera. Em, y nada, desde ahí van a sacar también buenas ideas para escribir un guión. Esta escena yo la haría así. Y ya se empieza, a mí me pasa, cuando miro algo digo, ok, yo haría esto y a mí me gustaría esto. Y de repente en un momento la película o la serie va para un lado y mi cabeza ya está en otro. Es como, bueno, pero en mi cabeza las escenas yo lo hubiera llevado así, así, así. Ya te escribiste una película totalmente diferente a la que estás viendo y ya la podés hacer. Le cambiás dos boludeces para que no se den cuenta que choreaste y listo, ya es tu propia idea. Robar está bien. O sea, para el guión, para escribir guiones está bien, porque siempre que trabajen en esconder que están robando, que cambien cosas, nada, va a estar bien. De todas maneras, no sé qué edades tienen, pero yo imagino que son más o menos jóvenes. Si lo escribió una persona de también 50 y pico de años, y ustedes que deben tener entre, no sé, 15 y 35, hay un mundo que ustedes ven que se va a reflejar en ese guión y no va a ser el mismo de ese guionista, ni a palos. Así que lo van a poder esconder bastante bien, que están choreando. Digo, no piensen en voy a copiar todo lo que hizo todo el mundo, no, piensen en
de esta manera sana, de tomar los estímulos de otros y decir, yo puedo contarlo de esta manera. Y eso me lleva a la siguiente, que me gusta, manera de tomar, de crear ideas, de meterme en mi mundo imaginario y conseguir ideas, es la de pensar qué es lo que falta. Esa es hermosa. ¿No les pasó que dijeron, nunca nadie hizo una película sobre... y te dicen, no, bueno, sí, está esta película. Y vos, sí, pero la hizo de esta forma. Nunca nadie la hizo de esta manera que a mí se me ocurrió. Ah, ok. Y ya es ver lo que falta. Hay películas de todo, hay cine de todo, hay ideas de todo. Ya se hizo absolutamente todo. En el mundo de la creación ya se hizo todo. Lo que nunca se hizo fue desde la manera que ustedes conocen. Eso es lo que tienen que tratar de aprovechar. Ustedes son una persona que no existía antes y el mundo lo conocieron de una manera que no conoció ninguna otra persona. Entonces, esa mirada propia que ustedes tienen de las cosas es lo que hace que cada idea que hagan, aunque haya sido realizada antes, esté teñida por su propia historia. Entonces, nunca va a ser un robo. Así que estén tranquilos. Miren mucho para adentro cuando escriben un guión, ¿ok? Miren mucho quiénes son y, y de ahí van a sacar un montón de cosas. Van a sacar las cosas que les molestaron de otras personas, las cosas que les gustan de otras personas, las cosas que les gusta a ustedes mismos. Es su mundo y a partir de eso ya pueden contar algo. Y siempre va a ser original. Pero bueno, volviendo a esto, ver lo que falta, siempre todo lo que falta es un montón de pestañas que se abren para hacer. El decir, yo vi este guión, me falta, no, pero bueno, qué sé yo, a ver, sí, está hecho así, pero nadie lo hizo así. Ok, y nadie le puso esto, y nadie le puso este elemento. Es ver el vaso vacío y crear desde eso. El vaso vacío de otros, no de ustedes mismos, porque si no estamos en la angustia total. De ver otras creaciones y decir, esto jamás. Por ejemplo, yo todo el tiempo que miro telenovelas, estoy pensando en eso. Digo, nunca se hizo una novela así. Miren novelas argentinas, viejas o de actualidad, y piensen en todo lo que no se hizo y de la manera en la que no se hizo. Les juro que ahí van a darse cuenta de lo fácil que es crear. Van a decir, che, esto es una cagada por esto. Esto está mal por esto. ¿Y por qué nadie nunca hizo una idea así? ¿Y por qué todos los personajes son así? Yo lo haría de esta manera. Eso es un gran estimulante para escribir, ver lo que falta. Y bueno, nada. eh, la última, la que más me gusta a mí también, a todas me gustan un montón, qué sé yo, me gusta escribir guiones. Me gusta escribir desde un personaje. Para mí los personajes son lo más importante. Cada vez que yo escribo un guión defiendo todo el tiempo a los personajes porque son los que lo sostienen. No hay nada más importante en una historia que, sí, la historia de los conflictos, bla, bla, no, el personaje. Los personajes sostienen la historia. Son los actores y los personajes los que sostienen sus ideas cuando las están grabando. Y bueno, estos personajes tienen que tener un mundo muy claro, un pasado, una intención. Somos protagonistas centristas, digamos. Escribimos la historia, tenemos un protagonista y la historia se trata sobre este protagonista y las otras personas que aparecen son completamente secundarios y me chupan un huevo. A lo mucho hay un antagonista y capaz que un interés romántico, pero también hasta ahí. Y los personajes en su vida, piensen en su vida, todas las cosas que ustedes hacen, todo el tiempo están chocando contra la voluntad de otra persona, contra los gustos, la historia, la manera de entender la vida de otras personas. Cuando se levantan y no quieren cocinar y le piden a un familiar que cocine por ustedes, la otra persona tampoco quiere. No es que le va a decir, sí, dale, ¿cómo que no? No, cuando pensamos guiones siempre es como, bueno, no, todo tiene que ser de la manera que hace avanzar la historia. Me gusta sentarme y escribir sobre los personajes antes de escribir una historia, antes de escribir un guión. Porque desde ellos ya sabemos qué es lo que va a pasar. La historia de un personaje delinea qué es lo que va a poder hacer después en escena, qué es lo que va a hacer cuando el protagonista se lo cruce en la calle. ¿Cómo, cómo era su infancia? ¿De dónde viene? ¿Qué estuvo haciendo hace 5 minutos? Esa es una pregunta que nunca nadie se hace, está muy buena. ¿Qué estuvo haciendo su personaje 5 minutos antes de aparecer en la escena?
o una hora, ponele, ¿no? Si quieren imaginar que se tomó un subte, estuve viajando una hora en tren, y bueno, estuve en subte viajando una hora en tren, es medio aburrido, pero antes de eso, ¿qué estuvo haciendo? Tío, no, no se va a ver, sépanlo, no se va a ver, porque ustedes van a... el corte arranca desde que esos dos personajes se encuentran en la calle. Todo lo anterior no se ve, no existe, pero sí les sirve para poner un montón de cosas. Eh, en una discusión, ponemos siempre la discusión es como, aparte es un clásico de todo. Vas a una clase de teatro, discutís, escribís un guión, hay una discusión, siempre caemos en la discusión, nunca hay otra cosa. En una discusión, siempre pensamos, no, son dos personas que están enojadas y están peleando, enojadas. Y no pensamos, por ejemplo, ¿qué tal si una de las dos realmente es muy torpe y muy graciosa? Y de repente hace 10 minutos estaba en la casa haciendo malabares, compitiendo haciendo malabares con su primito y lo estaba cargando. Le decía, sos malísimo, mirá, te gano, te gano, te gano. Y de repente corte A, peleando con él y diciendo, te voy a matar, te voy a clavar este cuchillo en el pecho y te voy a matar. Y dices, ¡buah! ¿Esa persona es la misma? ¿Cómo podemos enriquecer de ambas personas a este personaje? ¿Entienden? Em, entonces está bueno pensar así de los personajes, porque el protagonista sabemos lo que hace todo el tiempo. Los otros personajes no. Existen solamente porque necesita el guión que existan. Y bueno, escribiendo un personaje, llevándolos a fondo, empiezan a aparecer por ahí las acciones, los conflictos. Cuando yo me enamoro de un personaje y quiero contar la vida de un personaje, suele suceder eso, que aparecen los conflictos, em, contra qué tiene que luchar, qué es lo que quiere conseguir, por qué lo quiere conseguir, lo va a conseguir o no. Esas preguntas que nos tenemos que hacer todo el tiempo. Entonces, cuando tienen claro el personaje, bueno, sí, en las escenas no tienen que mostrar toda la vida. Yo creo que hay muchas películas, de verdad pienso que hay muchas películas que decidieron escribir un montón de background de los personajes y de repente lo quieren mostrar. Es como esto ya existe, así que lo tienen que ver. Y no es necesario. Digo, a veces sí y a veces no. Ustedes lo tienen que ir eligiendo. Em, si quieren que un personaje sea un asesino, ok, perfecto. Pero no es el protagonista. Entonces, ¿quieren mostrar por qué se convirtió en asesino? ¿Es importante para la historia? ¿Tiene la culpa el protagonista? ¿No la tiene? Digo, son cosas que están buenas planteárselas antes de que todo sea tan lineal. Em, Personajes muy cotidianos, digo, si escribimos en una historia que, que hay un chorro que punguea a alguien ahí en la calle y se va corriendo. Este chorro para nosotros es simplemente una persona mala que comete un crimen. No podemos pensar que quizás roba porque le tiene que dar de comer a la familia y que encima de eso, aparte de todo eso, sufre una adicción porque desde chiquito la familia lo abandonó y se junta con gente grande que le dan droga y de repente ahora creció y tiene que mantener el vicio y a la familia, entonces tiene que salir a robar. Ya es otro personaje, ya no es simplemente un delincuente que pasa ahí que decimos, te odiamos, maldito. Ya es tipo, che, pará, le está pasando cosas a alguien que lo ayude. Aunque la escena corte ahí y ustedes no lo ven más. Bueno, mismo eso pasó con Spider-Man, el chabón que mató al tío Ben en la de Sam Raimi. Después aparece en otra película, es tipo, pero vos mataste a mi papá, a mi abuelo, a mi tío, perdón, puta madre. Vos mataste a mi tío, te iba a matar, pero a mí me pasaba esto. Ya se convirtió en otra historia que plantearon y quedó ahí. Y todos la pudieron ver y desarrollar a futuro. Bueno, igual ahí vienen de los cómics, así que hay que darle mérito a los creadores del cómic, ¿no? Pero bueno. Nada, me encanta la parte de escribir personajes, disfrútenla mucho, es muy linda, los personajes son personas, por lo menos en su mente, denles vida, denles color, díganles piensen en qué les genera, aprovechen, ahí les sirve mucho la influencia de su entorno, piensen personas que les gustan, personas que no les gustan, por qué no les gustan, por qué sí les gustan, descríbanlas, invéntenles algo, van a ver que sus personajes van a empezar a ser más enriquecedores. Historias con buenos personajes ya ayuda mucho. Puede que la historia sea mala, pero si los personajes son buenos, algo se logra. Y bueno, nada. Eh,
En definitiva, eso. Lo de los personajes y ¿qué más tengo? No, ya estamos. Esas como que son mis propuestas de cómo conseguir ideas, ¿no? Desde los personajes, desde la inspiración, desde observar el mundo, desde copiar ideas y transformarlas, desde mirar qué es lo que no hay y tratar de crearlo de nosotros, y desde limitarse, limítense y desde ahí construyan, tratando de desafiar esos límites y construir en base a eso, a ver hasta cuándo aguanta la idea solamente con los límites. Digamos, esas son mis maneras de crear historias. No sé si tienen alguna duda o ahí Kiara. Igual es medio ya estamos en horario, pero por ahí si surge alguna pregunta, una inquietud, mientras tomo mate. Bueno, no sé, parece que no hay ninguna duda, Kiari. Bueno, sí, parece que o quedó claro, o no sé si seguirán ahí, pero O bueno. quizás, o quizás se suicidaron todos y eso es un gran final. Están motivados o tuvieron mucho miedo por lo que describiste del asesino y el cuchillo. Fue muy intenso. Son lindos ejemplos. Inventen ejemplos, es lo más divertido que hay. Realmente es muy divertido escribir cosas. Entre más flashero es y después lo convierte en realizable, es como, qué lindo que es esto. Esta idea boluda que tuve, la pude meter. Eso es algo que pasa mucho con los guionistas. Yo trabajo también con otro chico que es guionista, y a veces nos cagamos de risa de todos los guiños que metemos a otras cosas y que seguramente ni se notan. Por ejemplo, a él le gusta mucho meter frases de Naruto y nadie se da cuenta. Es como, Bueno, pero de español es muy robable. Algunos la miran tipo en japonés, entonces no es la misma traducción. Pero está bueno eso. sí, hay un montón hay como 3 referencias a Naruto que quizás alguien las descubre. Pero necesito ver eso. A ver, Después te las subrayo. pero sí. Hay Sí, una sí. escena que yo añadí hace poco que es completamente de Naruto. Ah, Con mira, ganas de con ganas de empezar. empezar a escribir. Bueno, bien. Es re divertido escribir, por favor, siéntense a hacerlo. Aparte es re liberador, porque de repente ves tu vida y decís, esto es una, qué sé yo, esto es una cagada, voy a escribir algo más lindo. O voy a escribir esta cagada y voy a hacer que me parezca aunque sea una cagada enternecedora. Hay algo ahí, viste, cuando estamos tristes, mal de amores o tristes en general, que nos ponemos una canción re depre y la revivimos. Hay algo de eso a veces cuando escribís. Ya no es tu realidad. Eso es lo lindo. Sí, te peleaste con tu pareja, ok, pero de repente estás escuchando una canción y estás en tu novelita y eso que estás viviendo en tu cabeza ya no es lo mismo que la realidad. Es Ahí más sí, lindo que la realidad. que siempre es capaz de escribir porque siente que lo hace mal. No, Mica, tenés que escribir. Y sí, escribiendo, equivocándote. Mira, yo no saben la cantidad de veces que me equivoqué escribiendo guiones. Así aprendí un montón, me corrigieron un montón, me cagaron a pedos, eso estuvo re lindo. Y con No razón me suena bien. cuánto peso a mí. Sí, ahora te cago a pedos a vos, pero Él es divertido porque tipo, me ha tirado algunas ideas para un final de guión, porque a mí lo que más me molesta es las sí. limitaciones que te ponen los personajes y vas a decir, soy la puta madre. Tal vez si no me ponían los personajes lo podría pensar yo de otra manera y es como que es re aburrido. Mm, Pero está bueno sí, que te den como otra mirada, eso también está bueno ese consejo, tipo, muéstrenselo a un amigo para ver qué le parece o qué es lo que va sintiendo él cuando lo lee, con esto que dice mm, Gonza de que tiene que transmitir sentimientos, o sea, sí, pruébenlo, o sea, rómpanle las pelotas a todos los que puedan para que la lean sí, y les digan qué sí, onda. No importa si tal saben, cual. ¿no? Sí, es una gran referencia. Los diálogos creo que es otra cosa difícil. Bueno, a mí me encanta escribir diálogos. El consejo más fuerte que les puedo dar con los diálogos es una boludez enorme, pero cuando los escriban, léanlos en voz alta. Es muy boludo este consejo. Léanlos y traten de ponerles la entonación con la que lo escribieron. Total, este no es ningún secreto, pero el guionista siempre es el primer actor de la película. Ustedes ya están actuando todos los personajes en su cabeza. No sé si se dan cuenta de eso. Cuando escriben un personaje, ustedes ya lo están actuando en su cabeza, porque no están viendo un personaje. Lo que están creando es parte de su imaginario, son ustedes.
Entonces, nada, jueguen con decir diálogos. Yo siempre noté que lo que más me molestaba de las películas eran los diálogos. ¿Ven ese consejo que di de mirar lo que falta y a partir de eso crear? A mí me molestaban mucho los guiones argentinos. Hay que criticar el cine argentino y amarlo, ¿ok? Ámenlo también, porque es lo que tenemos. Pero también criticarlo sanamente, decir, ¿por qué me molesta este guión? ¿Qué es lo malo de este guión? Y de repente decir, ¿por qué no dijo esto de esta forma, que es más natural, más propia de nosotros, más propia del cotidiano, de una persona real? Em, entonces, ahí tienen dos cositas para tener en cuenta. Lo leen en voz alta, sí, eso lo veo un montón, ¿viste? Eso es un Ah, montón. y también obras de teatro, porque en las obras de teatro hay diálogos que son muy buenos y hay diálogos que Mm. pero ¿cómo digo esto? Eso también está bueno para nutrirse. Ah, sí, bueno, pero ahí hay mucho laburo para el actor. Por ejemplo, yo creo que el actor, bueno, también estudié teatro un montón, ¿no? Pero como que para mí si te dan un guión con una letra, tenés que tratar de hacer que esa letra tenga sentido igual, aunque no tenga nada que ver con vos. Porque eso ya es laburo del actor, es como, bueno, y yo tenía que actuar obras por ahí que eran de los 80 que escribían como inspirados en cosas de los 60 me parece. Entonces era como súper antiguos las frases y para mí no tenían ningún sentido. Entonces el laburo era, bueno, pero para mí no tiene sentido, pero para el personaje sí. Bueno, ahí hay otro tipo, o sea, lo que ustedes escriben tiene que tener sentido para el personaje que ustedes imaginan, la persona que ustedes están creando. No pueden tener sentido solamente para ustedes. Lo que veo mucho en guionistas jóvenes es que escriben como que todos los personajes hablan parecido a ellos. Y, y nada, no sé, no me imagino un abuelo hablando como hablamos nosotros, ¿entienden? Para describir un personaje, un abuelo. Entonces, otra buena manera es busquen personas en entrevistas que más o menos tengan la edad que a ustedes les gusta, o que el personaje más o menos como es, y fíjense cómo hablan, las palabras que usan, traten de robar palabritas, que también suma un montón. Si tenemos que escribir a un abogado de 60 años, busquen una entrevista ahora de un abogado de 60 años y sáquenle por lo menos 5 o 6 palabras y que las diga de esa manera. Van a darse cuenta que ya todo empieza a cobrar más vida. Eh, es parte del laburo de investigación para un guión. Pero nada, cuando lo lean en voz alta se van a dar cuenta lo bizarros que suenan los diálogos que nosotros mismos escribimos. Decimos, ay, ¿por qué escribí esto? Esto es horrible. Esto no, no. ¿Cómo diría yo eso? Ok. ¿Cómo le diría a mi primo eso? ¿Cómo le diría a mi abuelo, mi mamá, mi tío? Tengo familiares para tirar el techo, o sea, de ahí todas las variantes. Vecinos, kiosqueros, carniceros, lo que tengan cerca, hablan. Entonces traten de robarle las palabras que usan. O sea, a mí el carnicero siempre me dice maestro. Entonces ya tengo eso en mi mente, tío. Sí, maestro, ¿qué necesitas? ¿Entienden? Pero ahora las mujeres que nos dicen, mami, no, basta, señor, no, no soy madre, no lo seré tampoco. Madre, Sí, el padre. madre. Ay, sí. Sí. A mí me da mucha ternura, por ejemplo, las personas de edad adulta mayor que, que convierten palabras que no son tiernas en tiernas. Digo, por ejemplo, no sé, esos que dijiste mami y te dicen, no, la mamita, y te dicen así, decís, está bien, me gustó, dame un abrazo. Em, De verdad. pero a mí me encanta escribir guiones, justamente porque yo me pongo en ese desafío constante de decir, tiene que parecer una persona real en una conversación real. No puede ser que no. Entonces los leo en tiempo real. Incluso a veces antes de escribir el guión, actúo, bueno, pero me van a decir, ¿por qué vos estudiaste teatro? No, igual se hace, es como, no sé, tengo a Pedro discutiendo con Carnicero. Pedro tiene 32 años y Carnicero tiene 60. Ok, ¿qué le dice? Entonces ya me imagino. No sé, ¿le va a decir, loco, todo el tiempo me aumentás la carne? No, eso no me suena de la edad de Pedro. Entonces quizás Pedro es silencioso, le clava una mirada fija y le dice, ¿puede ser que deje de aumentar una vez? Y dices, bueno, tiene sentido este diálogo, ok, bueno, lo anoto. ¿Y cómo le responde el carnicero? Obviamente el carnicero, mientras afila un cuchillo, le puede decir, si no te gusta, anda a otra carnicería. Ok. Re, Y ya tiene mucho sentido. Le leí en voz alta, listo, esto se escribe. Se escribió.
Pero bueno, eso porque me gusta mucho escribir diálogos. Bueno, ¿y vos, Kiara, tenés alguna duda o mismo Micaela? ¿Algún consejo que me quieras pedir para encarar algo? Ok. Ok, no. A ver, yo trato de recordar mi Si etapa. no, te puedo Sí. decir el que te mandé el otro día, ¿te acordás? El ¿Me querés de... contar un poco una idea? Ok, dale. Eso puede Bueno, ser muy bueno. el del Muy otro día, práctico. sí. Bueno, Dale. yo estaba el otro día en el bondi, ¿no? O sea, miren cómo se me ocurrió Mm, esta idea. Estaba el otro día en el bondi y veo una casa que tiene rejas raras, no, no eran rejas normales, eran rejas raras. Y tenía como formas de ojitos, no sé bien, pero no eran rejas normales. Entonces empiezo a ver y digo, che, esto se parece a una runa o cosas, viste, de magia de TikTok, porque ahora en TikTok están todo el tiempo con las cosas de la magia, ok. que están buenas igual. Entonces digo, ¿por qué? Y también basándome en las lógicas de que siempre en las cosas de terror y sobrenaturales hay como círculos o cosas que te protegen. Entonces, y la casa también es muy especial porque eh, muchas entidades no pueden entrar si vos no los invitás a las casas. Entonces pensé, ¿por qué no hacer una historia con una casa como esta, que las rejas sean como una especie de barrera y te tienen que invitar sí o sí? Porque bueno, también vi varios cortos de Drácula y demás que es así, o sea, te tienen que invitar sí o sí a pasar, si vos sos una entidad así Me turbia. gusta. Entonces yo le mandé mensajes a Gonza anotando la idea, y eso me empezó a decir, no, bueno, pero ¿qué onda? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y nada, Mm, la idea era muy básica, era así, una abuela bruja con una nieta eh, que tiene potencial de bruja, pero que no tiene ni puta idea de que la abuela es bruja todavía. Entonces, la piba está saliendo con un chabón, una mina, lo que sea, otra persona X, y como que la quiere invitar a la casa porque ya vive con la abuela. Y la abuela medio que no le cabe a esta persona porque tiene un presentimiento raro y no le explica el porqué a la piba. Entonces la piba medio que se ofende y cuando la abuela no está, se manda la cagada de dejar entrar a esa persona. O sea, con toda una secuencia tipo de sí, pasa, no sé qué. Y la abuela, mientras obviamente no estaba, estaba como haciendo un laburo o algo, y tiene como un ujú. presentimiento de que entraban a su casa, porque es como un conjuro medio extraño que bueno, Sí, que sí, ella sí. puede percibir quién entra a su casa y cuándo. Y entonces ¿Y qué va pasa? de camino a la casa y entre que ella va y todo, esta persona X como que embruja a la piba y hace que pierda el conocimiento. Entonces se mete a buscar algo en la casa de la vieja revolviendo. O sea, esa persona iba a buscar algo en específico de la bruja, porque era o una entidad u otra bruja, todavía no lo había decidido, que estaba buscando algo en específico para afanarle. Bien. Entonces, en todo ese trayecto, es como que la mujer llega, ¿no? Y ve a la otra entidad saliendo con las cosas que le había robado. Y la Ujú. piba, medio que ahí como que cuando viene la abuela como que empieza a recuperar la fuerza. Y empieza como a despertarse de a poquito y tiene como flashback de su infancia, de conjuros de su infancia. Pero que ella no sabía que eran conjuros, eran tipo canciones, no sé, algo así. Ok. Y después, nada, era como que la piba se estaba levantando y la vieja estaba como por empezar una batalla tipo de energía con la otra persona X. Entonces, esta persona X, como le había robado lo que le había robado, que todavía no decidí qué es, Ujú. tenía, o sea, como que medio que la podía sublimar, no sé bien cómo sería la palabra, Le pero ganaba. sí, Sí. claro, o sea, le estaba ganando en fuerza a la pobre vieja. Em, porque Entonces, entonces ahí entra en juego la piba que se levanta, medio que intenta ver qué pasó porque no recordaba tanto, y ve ahí a su abuela y tipo se queda como re what the fuck, como qué está pasando. Y ahí como que el flashback le genera sentido, entonces empieza a repetir las palabras, y no sé, se le ponen los ojos en blanco, no sé qué, y medio como que casi que echa al ser este, ¿no? Y lo hace, y fin. bueno, a ver, ahí vamos con lo que yo noto. Dos cosas. Lo primero, lo que más te interesó de entrada fue la casa. Sí, Entonces inventaste una historia
como Para un recurso para contar lo de la casa. Consejo que yo te daría, que fue lo primero que me puse a pensar, dale más importancia a la casa que a estos protagonistas. O sea, que inventá esa casa primero. Una historia contame con esa casa. Y que después los personajes hagan cosas en consecuencia. Es lo que yo veo ahí. Cuando yo estaba pensando en darte ese consejo, dije, ¿qué tal si esa casa en realidad también es tan importante porque contiene el alma del abuelo de esta chica? ¿Qué tal si esta casa tiene personalidad? Si aparte pasan cosas mágicas porque como que el espíritu mágico del abuelo sigue viviendo ahí. Es otro personaje, ya de repente. Esta casa se comporta y está en sincronía con esta abuela. Están emocionalmente conectados. Es una casa importante, tiene un montón de valor. Incluso, ves, cada vez que yo te voy contando estas posibilidades, aparecen nuevas ideas, aparecen nuevas preguntas. Y digo, ok, ¿por qué? Aparte, si va a venir una persona X a querer meterse y robar algo, ¿por qué sería tan importante? Bueno, ¿qué tal si este abuelo era un gran brujo que tenía mucho poder? Y entonces sabía que cuando muriera se le iban a robar, entonces prefirió convertirse en el núcleo de esta casa. Y lo que este pibe viene a robar es el núcleo para dárselo a un familiar que se está muriendo. Claro, ¿Entendés? como Monster House, que es la casa, la mina. Claro. Claro. Bueno, ¿ves? Ahí como que ya empieza a aparecer un montón de... ya tiene color esto. Ahora, otra cosa. Tu antagonista, este pibe, no tiene desarrollo. Entonces, todo lo que me contaste me pareció muy... Claro, no Dale, hay dale importancia a este personaje, es muy importante. O sea, sin él no hay conflicto. Y todo lo que hace es como al azar, parece. Entonces, mostrame, tenés que primero ver de orientar las cosas que me querés contar. Si esta chica tiene flashbacks de la infancia, de qué sé yo, de hechizos, ok, ponémelo en algún momento. ¿Qué tal si arranca con una reunión familiar en esa casa y hay otros familiares y hay una frase que repite toda la familia y que a esta chica le da un poco de vergüenza? Puede ser. Entonces de repente ese es el hechizo que usa. Ahí ya lo planteaste desde el principio. Hay que ordenar también las ideas, porque este flashback de la nada, cuando vos me contaste esta parte, es como, che, no habían flashbacks en esta historia, y de repente hay un flashback Sí, sí, metido de bueno, la nada. fue como la catarata de cosas que se me ocurrió con solo ver esto. Claro. Por Después eso ver yo te estoy tratando de guiar a que las ordenes. A eso vamos. Digo, pues está buenísimo, pero se puede ordenar. Y conforme vos lo ordenás, tiene más sentido. Em, a ver, y de repente dale importancia a cada uno de estos personajes. Es otro foco. Ya tenés 3 personajes, ok, que tengan una historia. Esta nieta, por ejemplo, me parece lo más inútil de la historia. O sea, no tiene nada, no tiene nada interesante. Simplemente va, llega una persona que es una cagada, se desmaya, se levanta y tira un hechizo. Qué poco me importa esta piba. Entonces, dale un poco de importancia. También importancia al vínculo con la abuela. Se quieren, se llevan mal, se quieren, pero se llevan mal. Se llevan mal, pero tienen que verse todo el tiempo. Se quieren muchísimo, pero no se entienden. Digo, ese vínculo, son vínculos, hay que fortalecerlos. Em, entonces ahí ya se me ocurrió lo otro. Digo, si pones más foco a tu antagonista, ya podés contar esto de otra manera. ¿Qué quiere este antagonista con esta casa? ¿Qué quiere robar? ¿Qué es lo que quiere robar? Para mí fue la pregunta más grande que me generaste con lo que me contaste. Tiene que querer robar algo importante. Y no solamente importante porque es importante, sino importante para él. Darle un motivo para querer robar. O sea, si quiere robar el anillo que da poderes, ok, bueno, sí, obvio, está buenísimo. Todos queremos un anillo con poderes. Pero quiere robar el anillo que da poderes porque así va a poder, no sé, salvar a su familia que fue, no sé, que los brujos los mandaron al exilio y él es el único que no está exiliado, entonces quiere agarrar el anillo para luchar por su familia, para poder volver. O quiere, bueno, este anillo, supongo que es un anillo, porque es lo más común aparte del anillo. Quiere este anillo porque está cansado de cómo funciona el mundo mágico. Esto es medio Sabrina, ¿no? Pero está cansado de cómo funciona el mundo mágico y dice, quiero este anillo de poder para cambiar todo y hacer nuevas reglas más justas para mí, según lo que él entiende que es justo. Ponele. Entonces ahí es como que este antagonista tiene mucho en juego. Entonces ya desde un principio tenemos que ver todo esto, estos 2 personajes. Y si vos escribís un corto de 10 minutos, que puede ser la posibilidad,
hay mucho que elegir, qué poner y qué sacar. Entonces cada escena tiene que contar un montón ahí. Digo, tenemos que ver cómo se conocen estos dos personajes, ya se conocían de antes, hay un montón de decisiones a tomar y hay poco tiempo. Entonces todo medio tiene que pasar al mismo tiempo, tiene que ser rápido, tiene que tener su momento. Eso para que le encuentres un norte. Dale importancia a la casa, que es lo que más te interesó a vos aparte. Yo te voy a volver a eso. La casa es lo único que a vos te llamó la atención. La historia la inventaste porque tenías que inventarla. La casa es más importante para vos porque vos todavía vas y ves esas rejas y decís, qué buenas rejas, quiero saber qué onda esta casa. Entonces por ahí la historia de la casa es más importante para vos. ¿Entendés? Dicen acá como Monster House. No la vi, la voy a ver. Entonces, digo, seguramente tiene mucha importancia esa casa. ¿Qué? ¿No la viste? ¿Es en serio? En La serio, de, no la vi. O capaz la que sí, no me acuerdo. Voy a tener la que- de, a ver, boludo, la de Halloween. a ver. Que el pibe se la pasa mirando Ah, la sí, la vi, casa. ya sé cuál decís Ay, que ¿cómo es. no la ibas a ver? Sí, 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 la vi. Sí, que tiene una animación feísima, pero re linda. Es feo y ¿Cómo? lindo a la vez, me Sí, encanta. o sea, es tétrico. O sea, Es horrible, me encanta. miedo. Eso me generó. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, ¿ves? Tiene algo de eso. Ah, Obviamente, porque ahí ya. ahí el chabón protegió la casa porque era su esposa. Entonces ahí tenés motos. Bueno, y puede ser entonces que vos cuentes esta historia. Aparte está contada en dibujo animado. Sí, la premisa puede ser parecida. Ok, está contada en dibujo animado. Esto es otra cosa. Va a tener otro tono, va a tener tu tono, tu color. Hacelo. ¿Qué te importa si es igual que Monster House en ese sentido? Ay, las ciudades, las locaciones que nosotros inventamos son personajes también, por más que no le demos peso en el conflicto, en la trama. Son un personaje que nosotros tenemos que inventar. ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que se siente ahí? Entonces, no hay drama si decidís que ahí viva el abuelo, digamos. Va a estar bueno incluso. Así que nada, eso con respecto a tu idea, creo que se puede avanzar bien. Volvé siempre a lo que más te interesa. Nunca te lo voy a dejar de decir. Ok. Si te gustó la casa, no escribas la historia de una nena que ni conocés y te chupa un huevo tanto que no tiene ni historia. Entonces estás escribiéndome la casa y de la abuela. La nena te chupa un huevo. Bueno, no es una nena, pero no sé, joven, adulta, La adolescente, piba, lo que sea. bueno, no te enojes con el personaje, pobre Estoy personaje. re enojado con ese personaje, lo odio. Sacalo de la historia. Y cuando sea muy necesario lo volvés a poner. Te dije, es así como funciona. O empecé a escribir la historia a partir de este personaje. Esa es otra. Que este personaje tenga más peso desde el principio. Ok. Porque es quien une todo. Yo miraba la vida y obra de Juniper Lee. Esto no lo conoce nadie. Que trataba Ay, un poco pero sobre de eso. esto. Era de Cartoon Network. ¿Pero de Nada, qué era? básicamente era. Que no me acuerdo. Era un dibujo animado, era Cartoon Network, era de los 2008, 2007, por ahí. Trataba de una chica que podía ver, digamos, todos los monstruos sobrenaturales que hay en la Tierra, que los seres humanos no vemos, y que ella tenía que mantener el orden entre el mundo, no sé si mágico o espiritual, y el mundo en el que vivimos nosotros. Jennifer, ¿cuánto? Entonces, Sí. ¿qué? Jennifer Lee. Juniper Lee, pone. Jennifer. Jennifer. Lee, Jennifer. Ay, sí, A esta ver. estaba buenísima. Ah, ¿la viste? Sí, era Tanto, genial, la miraba, era sí, muy buena. sí, Y bueno, un encima poco trataba de eso, vivía con su abuela, que su abuela era la que, oriental. Sí, amaba estas dos series. El dragón occidental y esta. eh, claro, el dragón occidental también tiene la misma premisa, digo, un abuelo o una abuela, en el otro caso, que antes ocupaba una labor importante mágica y de repente ahora la hereda un nieto. En el dragón occidental Claro, también, algo así. La Jake heredad Long, los padres de Jake Long no tenían poderes de dragón y los padres de Juniper Lee no tenían poderes mágicos. Eh, Pasa lo mismo y tienen un vínculo muy cercano con el abuelo, un vínculo al muy principio cercano no con tenía el. ni puta idea, esa era la onda. Que no tenía ni puta idea la piba.
sea, era como que esperaba, como era la El descubrimiento. Bueno, ¿para vos es importante el descubrimiento de ella de sus poderes? no sé, o sea, lo descubrió porque tenía que proteger la casa, entonces como es la Pero heredera ¿es un momento importante para vos? y la vieja estaba sublimada, no sé si para mí, pero si la vieja está sublimada y ella es la heredera, es como que se le despierta por la casa, no sé si está No bien, te parece importante, no va a ser importante cuando lo vea. yo no sé. ¿Viste? Es muy importante eso. Vos tenés que querer y defender lo que vas a contar. Te chupa un huevo que ella consiga poderes, me lo estás diciendo vos. Puede ser una escena maravillosa, con luces, con colores, todo, y de repente es como, "Ay, qué sé yo, lo tiene que hacer". No, listo, ya es una escena en volante. Me embolé solamente de escucharte que me la cuentes. Hacele foco a eso, Ok, a lo que te interesa. O lográ que te interesa lo que no te interese. ok. Ah, bueno, ahí Eh, tenemos un buen ejemplo. sí, pero te tiene que interesar. Si no te interesa a vos, no lo va a leer nadie. No, me interesa la casa, tenés razón. Y sí, es que la casa es lo que más te gusta. Entonces volvé a eso siempre. Y ¿Qué ahí quiero lograr? la Que acosadora, la ¿verdad? gente sienta lo mismo por esta casa que siento yo, Mm, todo el tiempo. ok. Mirá Harry Potter la primera. La primera Harry Potter se trata en un 80% de los pibes descubriendo Hogwarts. Sí, De la eso se casa de la trata. piedra filosofal, ¿no es? ¿Qué? Es la piedra filosofal, la primera. Eh, No, 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 bueno, no sé, después la busco, después la busco. sí, creo que sí es preciso. No me acuerdo, no, yo pongo Harry Potter 1 en el buscador y que me salga, la más vieja. Pero está buenísima porque es cuando conoces Hogwarts, todo es mágico. Abren una puerta y es como, oh, qué bueno. Llegan a un salón y este es el salón del profesor este. Oh, qué mágico. Wow, todo es nuevo. Y eso es lo que tenés que lograr con esta casa vos entonces, que todo sea mágico. Bueno, creo que con eso ya tengo yo. No tengo por dónde ir. Ah, Creo que bueno. sí. Sí. ¿Y a dónde querés llegar también? Es lo más importante. No, no Ya sé, sabes qué vi es la lo... casa y solo pasó, no sé a dónde quería llegar. No, pero eso es una pregunta que tenés que hacer vos ahora que ya decidiste que querés escribir al respecto. ¿Entendés? Sí. Empezar a imaginarte cosas que te diviertan con ese final, a dónde querés ir. No sé, me gusta mucho el concepto de que no puedes entrar a la casa sin ser invitado. Ese sería el objetivo, o sea, la moraleja. Eh, no meter a cualquiera en tu casa, en ese sentido. No en el Bueno, sentido ahí ambiguo. me despierta muchas ideas esa premisa. Digo, también se me ocurre pensar que No capaz que al dejar pibe este entrar no a puede. 12. No, Entonces, bueno, pero si esta persona, esta casa es una persona, quizás a esta persona le caía mal la familia de este pibe. ¿Entendés? mm. Y quizás el desarrollo del final puede ser que este abuelo casa de repente empieza a querer al pibe. No, El pibe también al puede fin- ser de comedia y como la casa lo rechaza, se le recomplica buscar lo que tiene que buscar. No, me contaste lo mismo que antes, pero No, dijiste caras de comedia. Nada más, ¿ves? no, no, pero no sé, me imagino tipo la de, ¿cómo se dice? Daniel el Terrible que pone trampas, bueno, para que sea la casa. Entonces el chabón consigue robarlo porque nadie lo está viendo, pero todo hecho mierda. Bueno, son posibilidades. Las vas a tener que escribir y corregirlas, porque así en el aire suenan muy arbitrarias. Y Bueno, me se me estás acabó hablando de muy... ocurrir, se me acabó de Ya ocurrir. sé, bueno, no te pongas defensiva. Es así, es como el cómo, lo que estás pensando ahora, ¿entendés? Tenés Claro, que pensar en qué y el para qué. qué. Ok, bien. Bueno, te cae a pedo de vuelta. Está bien. Ese personaje de la nieta lo tenés que matar. Porque Otra vez. lo odio mucho. No, Sí, mentira. ya me di cuenta. Tenés que quererlo. Hacé que lo quiera yo también. Ok, Eso ok. tenés que lograr. Bueno, no sé qué otras dudas tengo. Si me hiciste corregirte un guión a vos, el resto se queda ahí como, yo tengo una idea, nadie me la corrige, bueno, listo. Estafaste a todo el mundo. No, dimos un En realidad ejemplo. esto era una excusa para que corrija tus guiones. No, tal vez no, no hay idea todavía y le sirve de ejemplo para no caer en la misma que yo. ¿Entendés? Mm. Pero bueno, creo que ya estamos, ¿no? Tuvimos 1 hora y media de la gente acá, tienen que hacer cosas, hay que hacer la merienda o la cena, no sé. Está oscuro afuera. Sí, está re Así que oscuro. bueno, gracias a las personas que estuvieron acá. Estuvo muy interesante para mí charlar de estos conceptos que muchas veces no sabemos que están en la cabeza,
entonces simplemente nos sentamos y hacemos todo por inercia. Como último les quiero compartir que muchas veces compongo ideas desde la nada misma, sin, parece esto que les decía, que la inspiración mágica y este momento de la creatividad no, es a empezar a mecanizar internamente estos procesos, de hacernos preguntas que nos ayuden a poner buenas respuestas. Esto que le preguntaba a Kiara, ¿para qué? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Te interesa esto? ¿A vos te parece importante esto? ¿No te parece importante? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, ¿A dónde podemos ir si planteamos que esto es lo que más nos gusta? ¿Vieron? Salieron estas dos opciones, de profundizar en este antagonista, de profundizar en la casa. Y una vez que lo empezás a mecanizar, es como que ya al toque llegas a la respuesta. Esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero mostrar. Así lo tengo que hacer. Voy, me siento y lo escribo. Tengan notas en su celular, eso es un consejo bueno. Tengan notas en su celular, un grupo consigo mismo. Anoten frases que les gustan, porque después esas frases pueden ser frases que usen, que no sean muy largas, pero tampoco que no sean pretenciosas. No escriban frases que no va a decir nadie, tipo diablos, Scooby. No, nadie va a decir eso. Escriban frases que estén buenas. Em, colores, saquen fotos, digamos, tengan un grupo con ustedes mismos que sea una inspiración total. Esta casa me gusta, sería lo que tendría que hacer Kiara. Le saco foto a la casa. Este diálogo me parece lindo. Yo diría que un personaje diga esto, ok. Quizás no sirve para esta idea que están en el momento haciendo. Puede servir para la próxima. Puede ser el disparador para una próxima idea. Y bueno, nada, que no se pongan, esa era la más importante también, no sean exigentes con ustedes mismos. El guión que están escribiendo no es el guión más importante de su vida. El, el mejor guión que van a escribir en su vida es el que menos expectativa le ponen, porque seguramente tienen esa idea gigante, maravillosa, increíble, espectacular, que nadie jamás se le ocurrió y que todavía están postergando escribir. Esas ideas posiblemente van a quedar ahí estancadas, porque son demasiado grandes para que ustedes las puedan realizar. Y siempre van a ser mejor para el yo del futuro, porque el yo del futuro siempre es mejor. No, ustedes actualmente son lo mejor que son y lo mejor que van a poder ser por un tiempo. Entonces, desde ahora, escriban sus ideas. Dejen de poner expectativas muy altas. Disfruten escribir y cuando terminen de escribir el guión van a tener que escribir otro y escribir otro, escribir otro. Los mejores guionistas les han dicho que las películas más importantes que hicieron no eran los guiones que más les gustaban. Entonces, suelten esa presión tonta de que tiene que ser magnífico, maravilloso. Tiene que ser, porque si no lo escriben no es. Y los guiones son para hacerse. Entonces, simplemente escríbanlos, ténganlos. Yo tengo una carpeta, no sé, debe pesar 400 megas de capítulos, de ideas. La gran mayoría no se hizo. Se hizo menos del 15%. Y es así. Y en 5 años van a ver sus ideas que escribieron y van a decir, esto era buenísimo, ¿por qué no me gustaba? Y porque son muy malos con ustedes mismos, se juzgan mucho, júzguense menos, che. Es más liberador escribir. Eso. Y abrazo enorme. Bueno, gracias, Gonzo. Como Ah, siempre, amigos, hacemos unas bueno, bolsitas, las liberamos, esperamos que les haya servido y nada, esperamos verlas en otras tutorías. Y Vainilla también les dice chau. chao, Vanilla. Mm. Chao, Mica, chao, Gina, chao, Kiara.